Vamos a hablar con una persona que cada tanto tenemos el placer de poder conversar unos minutos con él, y es Leopoldo Moró, es diputado nacional por el Frente de Todos, a quien le damos la bienvenida aquí en Pasado Valores en AM 1420 con vos. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen día. Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, un gusto estar con ustedes. Estábamos hablando de Palermo Aike, Leopoldo, y de la oportunidad que tiene la República Argentina en ese macizo del sur, en donde, evidentemente, bueno, ahí Milei quedaría como medio trastocado, porque yo digo, si los expertos en petróleo y plataformas offshore son los chinos, pero los chinos en ese caso no van a una reunión con gente de YPF, un privado solo. Atrás va el gobierno de China. Bueno, nosotros nos perderíamos el expertise de los chinos si queremos tratar de potenciar Palermo Aike desde la mirada de Javier Milei, porque desde la idea de él sería un privado chino con un privado argentino, y viendo a ver qué pasa con eso. Se olvidan los estados, se olvidan los presidentes, se olvidan todos los funcionarios que intentan en esos sectores llevar adelante estos emprendimientos comerciales. Se está diciendo como mucha cosa fuera de la realidad, ¿no? ¿Cuál es la lectura después de haberlo escuchado en el Consejo de las Américas y a Patricia Bullrich, Leopoldo? Mira, yo tengo en ese sentido dos lecturas que se terminan resumiendo en una, pero por un lado, los desatinos que tanto Bullrich como Milei volcaron en esa reunión y vienen volcando en los últimos días en declaraciones posteriores a la elección, que no tienen, digamos, cabida en el mundo real. Digo, cuando él dice, bueno, yo no voy a cortar relaciones con China, que negocien solo los privados porque son comunistas, o con Brasil porque son estatistas, está diciendo un verdadero disparate. En primer lugar porque está hablando de un mundo que ya no existe. Digo, ese mundo de comunismo, anticomunismo es un mundo de hace, 50 años atrás. En segundo lugar porque efectivamente ustedes ya habrán volcado estos datos varias veces seguramente hacia los oyentes. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, con China un intercambio comercial del orden de los 20.000 millones de dólares. Hay provincias que dependen casi exclusivamente de sus exportaciones a China. Encima dice que a esas provincias le va a sacar la coparticipación. Digo, ¿te imaginas? No podrían negociar con China. Le sacás la coparticipación, lo que estás planteando es el desmembramiento territorial de la Argentina, la disolución nacional, cualquier desatino. Y desatinos que también comete Bullrich, en este caso por ignorancia, como por ejemplo decir, bueno, no, vamos a irnos de los BRICS si yo soy presidenta porque está Irán. ¿Y qué tiene que ver que esté Irán? Si con Irán tenemos relaciones diplomáticas y comerciales que nunca se interrumpieron, ni siquiera durante el gobierno de su jefe Macri. ¿De qué está hablando? Es como si nosotros no tuviéramos relaciones con Irán, las tenemos. Más allá de valoraciones políticas o geopolíticas, tenemos relaciones diplomáticas y comerciales. Y si las tenemos nosotros, ¿por qué no vamos a tener en el ámbito de una formación o en un conglomerado como el BRICS, donde Irán es una nación más, pero efectivamente además de las originales están los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, etcétera, no vamos a tener relaciones comerciales? Pero, sí. Bueno, todos desatinos que felizmente están empezando a aparecer en esta segunda etapa del proceso electoral. Digo, ¿por qué felizmente? Porque la verdad es que a las PASO llegamos con una sociedad que estaba absolutamente ajena al proceso político argentino y a la propia elección, totalmente ajena, hasta el día mismo de la elección. En cambio, en nuestra segunda etapa, yo no sé si será porque ahora vamos al partido en serio, ya no es el amistoso, o porque ya están definidos los candidatos con más claridad. Lo cierto es que se ha politizado mucho más la discusión. Yo no sé si ustedes lo perciben, pero si la comparás con la discusión de hace 20 días atrás, la gente estaba mucho menos involucrada. Hoy está más involucrada, observa más, el periodismo interpela más, pregunta más, la sociedad dice, bueno, ahora vamos a saber quién va a ser realmente el presidente o la presidenta, y bueno, y ahí es donde empiezan a resaltar todos estos desatinos, por ejemplo el de Bullrich que dice, sí, bueno, vamos a ir a retención cero, 3 días después dice, no, bueno, descubrimos
que las retenciones representan el 10% de la recaudación y no podemos dejar de eso, entonces vamos a transformarla, creo que dijo algo así, en un ahorro forzoso para los productores. Ayer estaba viendo C5N y había un zócalo que decía, del todo nada a pasito. Por eso, y a su vez... Y hablaba de Burrich, ¿no? De lo que había hablado en el Consejo de las Américas y las últimas declaraciones que había hecho. Y a su vez Milei, que ya cambió 25 veces de posiciones respecto a algunos temas que planteaba antes, como temas, como consignas facilistas, etcétera. Digo, ahora, lo que sí es cierto de toda esta discusión es que la Argentina tiene un enorme potencial. Todo eso es cierto. Eso es lo que también está empezando a emerger de la discusión y es bueno e importante que la gente lo visualice. Tenemos un enorme potencial en materia de litio, en materia de agua potable por los acuíferos, en materia de producción de gas, de producción de petróleo. Tenemos una perspectiva enorme, no solo en el continente, sino como señalaban ustedes, offshore, tenemos para aumentar la producción de gas y petróleo. Ahora, el tema es precisamente quién administra eso. Si esta gente que está diciendo todos estos dislates, estos disparates, Patricia Bullrich está a los gritos pidiendo que aparezca Melconian rápido para empezar a hablar en serio de economía, o si se administra a través de una política que en primer lugar tenga como eje un acuerdo nacional que es imprescindible, como lo plantea Cristina desde hace 2 años atrás y ahora Massa con mucha fortaleza desde su lugar de candidato a presidente, que nos ponga de cara a decidir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional? Este acuerdo, como está planteado, es incumplible. Es incumplible. En segundo lugar, bueno, ¿qué vamos a hacer con el régimen monetario? En tercer lugar, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la clave del futuro inmediato, para que el Estado regule las actividades que hay que regular hasta el límite de donde participe a su vez también el sector privado, precisamente en la administración de estos recursos naturales. Vamos a declarar al litio un recurso estratégico. Leopoldo, quería tratar de comprender lo que creo que le pasa dentro de Unión por la Patria al sector kirchnerista, y sabiendo que Sergio Massa debe ir, y para mí muy inteligentemente en la lectura, que se termina yendo hacia consideraciones de, bueno, es el momento de armar una administración, un gobierno de unidad nacional, pero en donde, por ejemplo, en la semana, en donde el Cuervo Larroque sale y dice, esto es una disolución nacional, si van por el camino de Milei, o está la idea de Sergio Massa, en ese comunicado que él difundió. La pregunta tiene que ver con si vos considerás que es conveniente que esos sectores del kirchnerismo, que están muy ligados a la figura de Cristina Fernández, si se anticipan en querer ayudarlo a Sergio Massa, pueden ralentizar la propuesta de Sergio Massa de abrir Unión por la Patria e ir hacia una conformación de gobierno de unidad nacional. No, todo lo contrario. Sergio Massa estaría haciendo lo que el kirchnerismo y Cristina en particular vienen planteando hace 2 o 3 años. A ver, además de las formulaciones teóricas de Cristina, que acertó en todas, absolutamente en todas, además de que Cristina le dijo a Lula hace tantos años atrás, viste este video que anda circulando, no me acuerdo qué año fue. Sí, en Francia, cuando fue la reunión del G20 en Francia. Bueno, muy bien. Además de que acertó en todas el diagnóstico, ¿quién fue la primera que se reunió con Melconian a charlar de estas cosas? Cristina Fernández. Entonces, digo, al contrario. Sergio está levantando, potenciando ya en su rol de candidato a presidente de la Nación, lo que el kirchnerismo viene planteando hace mucho tiempo. Claro, pero yo te decía, Leopoldo, que hay un votante que tal vez votó a Macri, que votó a Massa en el 2015, bueno, que no está tan politizado, en donde, porque hay, como vos sabés muy bien, un advenimiento mediático muy fuerte y que termina desinformando, y ese proceso lo hemos vivido en los últimos años. Ese votante que no está como nosotros metidos dentro del frasco de el contexto político y el análisis, cuando se le enrostra fuertemente desde esos canales o desde esos medios de comunicación la fuerza kirchnerista dura, toma ciertas reticencias, y tal vez en esa retirada y en esas reticencias hacia colocar un voto en Unión por la Patria va conjuntamente en contra de la idea que le convendría a Unión por la Patria con Sergio Massa de tratar de
llevar a un acuerdo nacional en su gobierno, en donde para esos sectores, ¿no?, que son los que estoy tratando de describir, generalizando, hay como una animadversión al kirchnerismo duro. Sí, bueno, a ver, te entiendo todo lo que vos querés explicar respecto a esta cuestión, pero, a ver, en primer lugar, la idea de la Unión Nacional o de un gobierno de Unión Nacional implica la necesidad de contar con todos. El primer paso fue precisamente, valga la redundancia, la PASO de Unión por la Patria. Necesitábamos contar con todos, con Sergio Massa, con Juan Grabois, con la CTA Autónoma, con la CGT, con los pequeños y medianos empresarios, con los sectores religiosos. Necesitábamos a todos. ¿Para qué? Para ser competitivo a Unión por la Patria. Ahora necesitamos a todos, ¿para qué? Para reconstruir la nación que nos dejó el macrismo. Porque lo que también hay que tener en claro es que precisamente todo esto que vos estás describiendo, la incidencia de los medios hegemónicos en su campaña contra el kirchnerismo, etcétera, es lo que parió a Milei. A ver, sin Macri, sin Clarín, sin la Corte Suprema de Justicia, sin el manejo de Bertucci, Bruglia y compañía, sin la AFI que hacía espionaje para fabricar causas judiciales, Milei no existía. Sin antipolítica, Milei no existía. Ellos fueron los que sembraron el terreno para que germinara la antipolítica. No es que la antipolítica salió de la noche a la mañana. Sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nos llevó a un escenario casi de hiperinflación, que nos llevó a un escenario de recortes, de pobreza, de descapitalización. Milei no existía. También hubo dilaciones dentro de la administración de Alberto Fernández, dilaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el armado de la cotidianidad de la administración, ¿no? Todo lo que le pasó a Unión por la Patria durante estos años, ¿no? Con Alberto Fernández, con el acuerdo con el fondo, las idas y vueltas, lo que terminó siendo la salida intempestiva de Martín Guzmán. Bueno, ahí también me parece que hay cierto votante, que era el que yo me refería, que hay como cierta contradicción, ¿no? Tal vez en su mente, de decir, bueno, Sergio Massa me está planteando un gobierno de unidad nacional, yo creo que es lo sensato, pero tal vez no quiere ver tanto la presencia de dirigentes alineados con lo que se llamó también, porque viste que también caemos en esas definiciones fáciles, esos medios de comunicación masivos de el kirchnerismo duro, que nunca explicaron qué es ser duro y ser blando dentro del kirchnerismo, ¿no? Pero bueno, terminamos también cayendo en ese facilismo a nivel discursivo. Sí, bueno, hay facilismo a nivel discursivo, pero también tenemos que tomar en cuenta que eso que vos llamás el kirchnerismo duro fue el que dentro del propio gobierno de Alberto advirtió lo que estaba ocurriendo y le dijo, no hay que firmar en estas condiciones el acuerdo con el Fondo Monetario. El que te está hablando ahora en este momento con vos, yo voté en contra del acuerdo o de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, junto con una enorme cantidad de legisladores. Entonces digo, nosotros también advertimos eso, también advertimos, o advirtió Cristina muy claramente, hay que alinear precios, salarios, saberes jubilatorios, etcétera, 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 para que la ganancia no se la lleven cuatro vivos. Estamos de acuerdo, por eso estamos hablando de la necesidad de construir una nueva mayoría, porque efectivamente el gobierno de Alberto, que digamos, es cierto que recibió la terrible herencia del endeudamiento, no solo con el fondo, sino también el endeudamiento global, porque el endeudamiento incluye a los sectores de acreedores privados. Sí, acreedores privados, que también es una deuda enorme. Sí. No son casi 100.000 millones de dólares. Sí, y además que están jugando, como jugó el Fondo Monetario Internacional, en este proceso electoral, porque así como el Fondo Monetario le dio muy fácil la plata a Macri, se la retació a este gobierno hasta después de las elecciones para provocar la situación que ha provocado. Del mismo modo que están jugando otros acreedores de la Argentina, como el fondo BlackRock, que lo tiene instalado a Epstein al lado de Milei, porque no solamente es acreedor de la Argentina en 2.000 millones de dólares, sino porque es inversor en Papa Energía, en bancos, etcétera, y son precisamente los que quieren quedarse con los recursos naturales de la Argentina. Porque también hay que decirlo con todas las letras, Milei es la cara y la representación del gran capital financiero internacional, y él mismo se define en ese sentido, y lo dice incluso cuando habla de sus alineamientos geopolíticos. Dice, yo me voy a alinear con Estados Unidos y con Israel. No, ni siquiera con Estados Unidos e Israel. Él se va a alinear con Shannon, se va a alinear con los llamados fondos buitres. Él representa eso, porque además cuando te plantea la desaparición del Banco Central, no solo te lo plantea para que el Banco Central no emita pesos,
sino para que no regule. Él quiere crear en la Argentina un nuevo paraíso fiscal. Eso no hay ninguna duda. Bueno, eso tiene que ver también con los procesos de dolarización y lo que terminó pasando en Ecuador con el lavado de dinero por parte del narcotráfico. Bueno, pero más allá de lo que estábamos analizando en cuanto al devenir de lo que fueron estos años en la Argentina, ¿vos considerás que de acá a octubre la presencia de Cristina es mucho más viable para el caudal de votos que necesita obtener Sergio Massa para llegar a noviembre en un balotaje, si sus presencias son más esporádicas, o vos considerás que Cristina Fernández debe mostrarse más fuertemente con Sergio Massa al lado? A ver, en primer lugar, Sergio tiene todos los votos del kirchnerismo, eso no hay ninguna duda. Eso, ¿quién duda de eso? Digo, probablemente al inicio de la campaña alguien podría decir, no, a ver, los votos que representa lo que se denomina el kirchnerismo están en Unión por la Patria, eso no hay ninguna duda. Ahora, la presencia de Cristina o la mayor o menor presencia de Cristina, bueno, tendrá que ver con un diseño de campaña. Yo no sé cómo se va a encarar en esta segunda etapa la campaña, pero lo cierto es que el protagonismo principal siempre lo tiene en cualquier campaña electoral el candidato a presidente. Eso es inevitable. Digo, y además debe ser así, no es que sea inevitable para mal, sino es inevitable para bien. Del mismo modo que yo creo que yo no coincido, por ejemplo, con muchos análisis que dicen, no, bueno, pero el carácter de ministro de Economía, sí, es raro que un ministro de Economía sea candidato a presidente, pero yo creo que a Sergio Massa le suma, porque está peleando, primero porque, dicho criollo, no le sacó el culo a la jeringa cuando decidió afrontar la crisis terrible que nos dejó el macrismo, con la deuda y con todo lo que sabemos. En segundo lugar, porque está afrontando la responsabilidad de tratar de normalizar esa situación, por lo menos hasta que se genere esa nueva mayoría, que es la que va a tener que enfrentar una discusión a fondo y en serio con el Fondo Monetario Internacional. Y en eso la definición de Sergio ha sido muy contundente. Yo quiero sacarme lo antes posible de encima el Fondo Monetario Internacional. Y todos los argentinos necesitamos sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional si queremos una sociedad próspera, con desarrollo productivo, científico-tecnológico y con democracia. La presencia del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, en las condiciones que el fondo plantea, también pone en riesgo el proceso democrático, no hay ninguna duda. Para cerrar, quería tratar de preguntarte acerca de la figura de Axel Kicillof, que muchas veces nos quedamos en el resultado de los PASO y bueno, fuimos a la cabeza de lista, ¿no? Milei, Bullrich, Sergio Massa. Pero quería preguntarte acerca de la figura de Axel Kicillof, porque hasta se lo criticó el otro día porque después de las elecciones su discurso fue leído y para mí fue un discurso muy sensato en todas las cosas que dijo y que me parece que fue tan sensato y tan directo porque justamente estaba leyendo y lo que quería era tratar de que me finalices esta entrevista hablando un poco de lo que vos pensás acerca de lo que fue estos años de Axel Kicillof al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y lo que considerás que para Unión por la Patria puede llegar a aportarle a Sergio Massa de aquí a octubre o de aquí a noviembre la figura de Axel Kicillof. Bueno, no hay ninguna duda, no solamente habla en favor de él el resultado electoral, que ha sido muy contundente en la provincia de Buenos Aires, medido por candidatos. Por fuerzas ha sido un poco más parejo, pero por candidato la distancia que le sacó a Axel al resto de los candidatos a gobernador es significativa. Digo, pero al margen de los resultados electorales, lo cierto es que no hay ninguna duda que la gestión de Axel, en el medio de una situación tan dramática como la que vivió la Argentina en los últimos años, ha sido una gestión excelente. Ha estado casi inaugurando por semana un centro educativo, un colegio, un jardín de infantes, ha inaugurado 140 y pico de salas de atención primaria de salud, más allá de todo lo que hizo, el esfuerzo enorme, gigantesco, que hizo durante la pandemia poniendo en pie hospitales, camas, respiradores, la construcción de obras de infraestructura. Vos recorrés la provincia de Buenos Aires y en todos lados te encontrás con obra pública que está avanzando en materia de rutas, de autopistas, de caminos rurales, digo, en una planificación
inteligente, centralizada, con los recursos, a pesar, te reitero, de las limitaciones presupuestarias que ha tenido la provincia de Buenos Aires, con una respuesta muy eficaz, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad en estos días respecto a estos intentos de robos que se llevaron adelante. Nadie lo dice, nadie lo destaca, pero la verdad que fue una respuesta rapidísima. En 48 horas se neutralizaron estos intentos, que habrá que ver quién corno los alentó, pero estos intentos de robos, se detuvieron a muchos de los que intentaron llevar adelante eso en un lapso muy breve. La policía tuvo una respuesta extraordinaria. Entonces digo, es una gestión que me parece que se destaca muchísimo, muchísimo, en una provincia que todos sabemos tiene una alta complejidad, diversidad. No es una sola provincia, son 2 o 3 provincias dentro de un solo territorio, pero se le ha dado respuesta a las necesidades de la gente en la medida en que lo puede hacer la administración de la provincia, que por supuesto no es la que determina la política de precios, pero a través de la cuenta digital, del DNI, bueno, ahora no me acuerdo cómo se denomina. Bueno, yo en algún momento había hablado de que si en plena pandemia la provincia de Buenos Aires hubiese sido un país, la cantidad de millones de vacunas que en ese momento el gobierno de la provincia de Buenos Aires le dio a los bonaerenses, lo ubicaba a la provincia de Buenos Aires dentro del 4º país que más vacunó a su gente en un territorio de la República, no solamente del mundo, saliendo de la República Argentina. Bueno, vos fijate, hacés bien entrar esto, contrastarlo precisamente con lo que veíamos en Ecuador. ¿Ustedes recuerdan que en la pandemia en Ecuador la gente aparecía tirada, muerta en las calles? Parecían imágenes de la fiebre amarilla. De hace 2 siglos atrás, que pasaban los carritos y se llevaban los cadáveres, los cubrían con papel de diario. Ese es el país dolarizado. Es el país dolarizado que la semana pasada los candidatos a presidente iban a votar todos con chaleco y casco. Ese es el país que queremos para la Argentina. Leopoldo, te mando un abrazo. Como siempre, un placer y buen fin de semana. Gracias por esta charla. Ustedes, que les vaya muy bien. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Leopoldo Moró, actual diputado nacional por el Frente de Todos.